buenos días para las personas que ya se han conectado. Vamos a iniciar ya nuestro webinar. Les habla en este momento Miguel Rodríguez, soy director de capacitación en Elite Training y les doy la cordial bienvenida a este webinar llamado Reducción Efectiva de Fallas aplicando el proceso de análisis de causa raíz. Elite Training es una compañía colombiana y llevamos cerca de 25 años en el mercado. Estamos especializados en entrenamiento, consultoría, formación de personal, principalmente para la industria de energía, de hidrocarburos, oil and gas, el sector productivo e industrial. Desde Colombia desarrollamos entrenamiento de servicios y consultoría a diferentes países y a muchas compañías en áreas principalmente en temas de mantenimiento, confiabilidad, gestión de activos, que es lo que tiene que ver con este webinar. Carlos Parra es pues la persona que nos ha acompañado hoy como panelista de este webinar. Carlos es doctor en ingeniería con especialidad y su énfasis es el área de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos. Es instructor, coordinador de un programa de especialización en ingeniería de mantenimiento para ASME, la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, y es director en Latinoamérica de la Asociación para la Ingeniería de Mantenimiento Ingeman, que hace parte de la Universidad de Sevilla en España, con la cual pues realizamos certificaciones en el área de mantenimiento centrado en confiabilidad y en técnicas de análisis de causa raíz para facilitadores y pues un programa extenso de cursos del área de confiabilidad. Este webinar durará aproximadamente 1 hora, es a lo que hemos invitado. El ingeniero Carlos Parra realizará primero toda su exposición y al finalizar el webinar tendremos algunos minutos para resolver preguntas, algunas de sus preguntas, y estas las estaremos recibiendo durante el webinar, puede ser, pero únicamente por el botón de preguntas y respuestas. La mayoría de ustedes ya pues han empezado a escribir por el chat, pero el objetivo es que las preguntas y las respuestas las preguntas las hagan por ese botón de preguntas y respuestas y desde allí pues al finalizar se estarán respondiendo. Les comentamos que también vamos a estar transmitiendo este webinar por Facebook Live. En el último correo de acceso que recibieron está ese link a Facebook Live. Si tienen algún inconveniente, se les cae la conexión y no pueden volver a ingresar aquí a Zoom, entonces pueden buscar esa opción también. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida. Muchas gracias por atender esta invitación. Carlos, muchas gracias. Bienvenidos todos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Miller, por la presentación. Y bueno, entremos en materia. A comenzar a hablar un poco sobre la temática que nos toca, que es el tema relacionado con los procesos de análisis de fallas, o específicamente como se conoce a nivel comercial, como las metodologías de RCA por su acrónimo en inglés, que es Root Cause Analysis. Bueno, aquí trataremos simplemente de hacer un breve resumen de una metodología que nosotros desarrollamos hace unos cuantos años atrás, que venimos implantando también desde hace bastantes años en diferentes procesos industriales. Y bueno, hablaremos de algunos de los aspectos más importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora justamente de utilizar este tipo de herramientas. Bueno, y aprovecharemos también de presentar lo que es el curso justamente de facilitadores de análisis de causa raíz, que ya comenzaremos a desarrollar justamente en mayo vía streaming con la organización Elite Training. Bueno, entremos ya un poco en materia. No les recuerdo, para la fecha del 20 al 22 de mayo tenemos justamente nuestro primer curso sobre la metodología de facilitadores de RCA, desarrollado vía streaming. Esa certificación tiene doble titulación. El curso lo avala ASME, el curso de análisis de causa raíz, y la certificación de facilitadores la avala Ingeman. Y las personas que, bueno, han asistido o están actualmente participando en el webinar, pues tienen la opción de optar por un descuento justamente por haber participado en esta sesión. Bueno, y también ahora comenzamos a hablar un poco sobre los agradecimientos y la parte de la información que mostramos en este webinar y el contenido de la metodología, pues tiene varias fuentes. Ya
Miller lo comentó al principio, nosotros desarrollamos toda esta estructura de cursos inicialmente para dos grandes organizaciones, como lo son ASME e Ingeman. ASME por el lado del continente americano, en los Estados Unidos, bueno, ellos justamente nos aprobaron un curso, bueno, una especialización que tiene que ver con distintos cursos de ingeniería de confiabilidad. Uno de esos cursos es el de análisis causa-raíz. Y por el otro lado, Ingeman, que es una asociación de ingeniería de mantenimiento que pertenece a la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla, en la cual yo me doctoré hace algunos años, pues nosotros ahí desarrollamos ya un curso de aplicación práctica para facilitadores. Entonces esas son las dos principales fuentes. Ya luego aparte también hemos contado con el apoyo de la ISQ, que es la Asociación Americana de Calidad, el área de Reliability. Con ellos también hemos desarrollado algunas actividades de análisis de causa raíz, utilizando el método que vamos a evaluar. La organización ISA, que es la Organización Internacional de Estándar de Automatización, también ellos desde hace 2 años pues venimos desarrollando algunas actividades utilizando el método de análisis de causa raíz. Y bueno, y a nivel académico, además de en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile, en su magíster de gestión de activos y mantenimiento, pues nosotros también venimos dando apoyo como parte de un curso de maestría. La metodología que se va a exponer de forma rápida acá es la que se ve allá como parte de un curso de maestría. Entonces, bueno, muchos de los contenidos que vamos a mostrar a continuación, pues estos son los orígenes o estas son las organizaciones donde las cuales hemos extraído cierta información. Bueno, entramos entonces ya a hablar un poco sobre lo que son los procesos de análisis de falla. Aquí hemos tomado un concepto hay un autor que nosotros referenciamos bastante que se llama, bueno, son 2 autores, son los hermanos Latino, Charles y Bob Latino. Ellos tienen un método comercial que se llama el método PROAT, de RCA. Bueno, tienen un par de libros, y un libro que es bastante interesante, que habla sobre un procedimiento basado en árboles de falla, concepto de esa bibliografía. Ellos definen el proceso de RCA como básicamente un procedimiento efectivo que permite de forma sistemática identificar las causas primarias que provocan eventos de fallo, para luego tratar de aplicar acciones de mejora que ayuden a minimizar las consecuencias que provocan justamente esas fallas sobre la seguridad del ambiente y la producción. En resumen, lo que buscan, y ahora no es solo cualquier método de análisis causa-raíz, sino cualquier herramienta que se utilice para tratar de identificar el origen de una falla. Bueno, lo que busca es eso, es generarnos o proveernos una ruta ordenada que nos permita conseguir el origen del problema. Uno de los principales inconvenientes que hay en muchos procesos industriales, o en muchas áreas industriales, en muchas plantas, donde normalmente aparecen eventos de fallo, es que las empresas o las organizaciones se han acostumbrado a convivir con muchas fallas. Y muchas veces las soluciones son básicamente soluciones muy superficiales, que por supuesto no eliminan la falla. Entonces a veces creemos que ese escenario es algo normal y ya comenzamos entonces a aceptar que ese escenario de alta frecuencia de falla es algo que debemos convivir. Y bueno, entonces normalmente perdemos muchas oportunidades de aportar valor justamente al no identificar el origen de los distintos eventos de falla. Aquí también vale la pena ahora hacer en esta parte introductoria, además de, bueno, conocer el concepto general del proceso de análisis de causa-raíz, también nosotros aquí insistimos en tratar de que las personas entiendan de que no hay una única metodología de análisis de falla. Hay una gran diversidad de métodos que se pueden utilizar, desde métodos muy básicos hasta métodos muy complejos. Cuando nosotros analizamos las referencias que hay, por ejemplo, a nivel desde cuándo se utilizan métodos comerciales conocidos en el análisis causa-raíz, bueno, esto en realidad comenzó a tener su auge, bueno, en la década de los 50 y 60, cuando sobre todo en áreas como la industria de la aviación, como la industria nuclear, comenzaron a ocurrir, o lamentablemente ocurrían, accidentes catastróficos. Normalmente ahí en las investigaciones que se pedían que se hiciesen, normalmente lo que se hacía era una investigación basada en un proceso de análisis de causa-raíz. Claro, no tenían probablemente los métodos comerciales que existen hoy en día. Ya luego, posteriormente, en los años 60 y 70, sobre todo con el surgimiento de todo este proceso de los métodos de calidad, de las normas ISO, bueno, ahí en esa área comenzaron a salir muchos métodos
básicos, sobre todo de análisis de causa raíz para evaluar desviaciones que afectaban la calidad. Bueno, ¿cuáles eran esos métodos que ustedes deben conocer? Métodos como el 5 por qué, la línea de tiempo, los diagramas de Pareto, el Chicago, el Fishbone, que se consolidaron muy bien en esa generación. Pero entonces, en los últimos años, pues estos métodos han comenzado a mejorar un poco, ya no son métodos tan básicos, y bueno, y también la pregunta es, ¿qué se puede hacer con un método muy básico? De repente una investigación donde tenemos que hacer un análisis de fallas, de un problema, de fatiga, de un eje, de una gran turbina. Bueno, con el 5 por qué eso no me va a servir, porque es un método muy básico. Entonces aquí entran básicamente estos tipos de herramientas que son un poquito más estructuradas, que nos permiten profundizar técnicamente y que nos permiten, bueno, llegar a conclusiones que nos ayuden a minimizar la consecuencia de la falla. Ahora, cual sea la metodología que se utilice, todos estos procesos de análisis causa-raíz prácticamente tienen que pasar por estas 4 grandes etapas, o lo que nosotros hemos mencionado como los 4 grandes procesos de cualquier proceso de análisis de causa-raíz. Primero, es la definición del problema. Sí, es establecer bien el marco de referencia en el cual aparece el evento de fallo que te hace perder la función de un sistema y que genera una consecuencia negativa dentro del proceso. Entonces, bajo ese entorno, pues tenemos que buscar información que nos permite establecer, bueno, cuál es el problema que queremos atacar. Una vez que se ha definido el problema, entonces ya viene lo que en sí es la investigación que nos va a permitir determinar la causa que originó el evento de fallo. Y justamente en esta segunda cajita, bueno, aquí es donde aparecen, o aquí es donde se pueden utilizar la mayor diversidad de herramientas comerciales. Sí, yo aquí es donde, bueno, yo puedo tratar de analizar una falla, como les comentaba, con un 5 por qué, con una línea de eventos. Entonces, una de las conclusiones también, o una de las recomendaciones, perdón, que nosotros damos justamente en esta etapa, es que las empresas que se montan en esta ruta de optimización utilizando técnicas de análisis causa-raíz, tienen que buscar la manera de estandarizar un procedimiento y que ese procedimiento sea único. Llámese como se llame, llámese sea una herramienta comercial o una adaptación de muchas herramientas comerciales, porque ustedes no tienen por qué simplemente irse y comprar o tomar una herramienta comercial. Ustedes pueden diseñar su propia herramienta que permita justamente generar estos desarrollos de aplicaciones de análisis file. Una vez que se aplica la metodología, se desarrolla el paso a paso y que supuestamente logramos conseguir, según el método utilizado, la causa, porque de esta segunda cajita supuestamente sale la causa, entonces caemos a una tercera etapa que es lo que se conoce como la definición de la solución. Es decir, ahora tenemos que definir qué soluciones vamos a tratar de proponer para eliminar la causa que se identificó en esta segunda etapa. Claro, entonces ahí pueden haber soluciones de corte técnico, soluciones de corte administrativo, soluciones que se pueden meter con el diseño, con hermanos, la diversidad de causas es muy amplia. Y luego viene el proceso de cierre. El proceso de cierre es, bueno, convertir en acciones reales las recomendaciones que se dan en la tercera etapa. Una advertencia que siempre damos justamente cuando explicamos este proceso básico de cómo se desarrolla un análisis causa-raíz, es que muchas empresas hacen el esfuerzo de definir los problemas, desarrollar los análisis con la metodología que sea, identificar las soluciones, pero no cerramos el círculo completo, es decir, no llegamos a la cuarta etapa. ¿Sí? No implementamos con acciones reales y no medimos la efectividad de esas recomendaciones. Nos convertimos muchas veces en empresas que aplican causa raíz solo en papel. Si solo generan informes técnicos donde nadie desarrolla un plan de acción real. Entonces ahí no hemos hecho prácticamente absolutamente nada. Es más, en ese escenario el causa raíz se convierte en un gasto, porque todo el esfuerzo que hicimos para llegar aquí, bueno, genera una serie de recursos para poder definir la causa. Entonces es una recomendación que también siempre nosotros damos. Cuando ustedes vayan en sus organizaciones a implantar cualquier metodología, sea esta o sea cualquier otra, tiene que hacerse el esfuerzo de llegar hasta acá, cerrar el círculo. Y cerrar el círculo es convertir en acciones reales las recomendaciones, el método que se esté utilizando. Bueno, esa es una de las primeras siempre grandes afirmaciones que tratamos que ustedes se lleven justamente de este webinar. Ahora, yo les comentaba, no hay una única metodología de análisis causa-raíz. Bueno, nosotros aquí hemos tomado en realidad una referencia de un método que se diseñó hace unos cuantos años atrás y lo que hicimos nosotros fue tomar de varios métodos y hacer como una especie
de engranaje y juntarlos en un rompecabezas, seleccionando distintos métodos que nosotros consideramos que tienen lo mejor en distintas partes del procedimiento. En realidad, este proceso que nosotros explicamos a continuación, pues mezcla tres herramientas. Mezcla una herramienta, que es Timelines, que es la línea de eventos. Tomamos como referencia el proceso desarrollado por una empresa que se llama The Good House Partnership, donde ellos en la primera parte explican muy bien el proceso de cómo se define el problema, cómo se jerarquiza por riesgo el problema, que entonces es la primera parte del procedimiento. Ya luego entonces cuando vamos a analizar el evento de fallo, nosotros tomamos un método que se llama el método PROACT y allí hicimos algunos ajustes del árbol de fallos que propone ese método PROACT. Entonces dentro de ese método PROACT se manejan varios conceptos como la definición del modo, la definición de las hipótesis, luego la validación, la definición de las causas, y finalmente, bueno, llegamos a la etapa final, que en la etapa una combinación entre un método que se llama el método Fulbright y el método Timeline, donde en esa parte final pues, se propone un proceso de análisis coste-riesgo-beneficio, en donde se valida cuál es la mejor solución y luego se tiene que implantar y medir la efectividad. Entonces esto es como una especie de representación gráfica del paso a paso de la metodología que nosotros recomendamos. Ahora aquí lo que nosotros hacemos es hacer una explicación bastante sencilla de cada una como de las etapas. Y bueno, hacemos, por supuesto, ustedes se llevan aquí las ideas principales de todos esos subprocesos que se manejan en un análisis de fallas bajo el procedimiento que nosotros recomendamos. Aquí comenzaremos hablando de forma bastante rápida, primero sobre lo que es la conformación de los equipos de trabajo, que es como el punto de inicio, y luego qué hacen esos equipos de trabajo. Bueno, definen los problemas, los jerarquizan, luego construyen el árbol de fallas y se determinan las causas, luego se definen las soluciones y finalmente se implantan y se mide la efectividad de las soluciones. Como comentamos, bueno, porque veo que hay varias personas que ya comenzaron a colocar en las preguntas algunas de sus inquietudes. Bueno, al final del webinar para justamente responder estas preguntas. Entonces, a continuación lo que hacemos es tratar de entonces hacer un pequeño resumen de estas etapas que conforman en términos generales un proceso básico de análisis de causa-raíz. Comenzamos con la primera discusión de quién es el que tiene que llevar adelante un proceso de análisis de causa-raíz. Entonces aquí también normalmente hay una serie de paradigmas o de errores conceptuales, y sobre todo como muchas de estas metodologías siempre se relacionan con el área de mantenimiento, entonces, bueno, a veces se comete el error de que las únicas personas que participan en un análisis de falla son el personal de mantenimiento. Y todo análisis de falla tiene que ser desarrollado por un equipo multidisciplinario. Y en ese equipo multidisciplinario, mantenimiento es simplemente una parte de ese grupo natural de trabajo. Aquí simplemente hemos colocado algún ejemplo genérico de una estructura típica de un grupo de análisis de causa-raíz. Básicamente, quienes conforman o quienes deberían conformar los grupos de análisis de falla. Bueno, tiene que haber personas de las distintas áreas, es decir, personal del área de operaciones, producción, personal del área de mantenimiento, por supuesto, el área de planeación. Aquí, por ejemplo, estamos tomando referencias como ingenieros de procesos o personas que vienen del área de procesos. Especialistas, los especialistas muchas veces son personas que vienen de afuera de la empresa, es decir, por ejemplo, un representante técnico, un fabricante, porque muchas veces la discusión de las hipótesis no se limita a problemas internos, necesitamos un experto que desde afuera venga con su expertise a ayudarnos. Y luego aparece lo que se llama el facilitador, que justamente el facilitador, ¿quién es? Para estas metodologías, es la persona que designa la organización, ¿para qué? Para llevar adelante el proceso de análisis. Normalmente se hacen en formatos de reuniones de trabajo. Normalmente, bueno, tenemos que sacar las personas del día a día, llevarlo a un área y, bueno, y desarrollar reuniones de 2 o 3 horas. El número de reuniones va a depender de la complejidad de la investigación que estemos haciendo. Hay análisis de fallas que son muy sencillos, pues probablemente en 2 o 3 reuniones se puede llegar a una conclusión rápida, pero hay otros análisis de fallas que son muy complejos. A nosotros nos ha tocado participar en análisis de fallas de 15, 20 reuniones. ¿Pero por qué? Porque las hipótesis son muy difíciles de validar. Pero entonces aquí lo importante es tener una idea que es un grupo multidisciplinario. Y ahí viene sobre todo uno de los problemas administrativos que a veces se les presentan a las empresas que aplican estas metodologías. Estas personas que normalmente participan en las investigaciones de análisis causa-raíz, ¿quiénes son? Son personas que están en la operación, en la producción, en calidad, en seguridad, es decir, en las distintas áreas y tienen responsabilidades. Ellos simplemente tienen que sacar ahora espacios de tiempo para asistir
y participar en esta dinámica. Entonces allí viene normalmente una barrera que no es fácil de administrar. Y el facilitador, normalmente el perfil de ese facilitador es una persona, bueno, primero que conozca bien la metodología, él no tiene por qué ser experto en la falla, pero sí tiene que ser experto en la metodología. Y hoy en día, bueno, muchas de estas funciones las está asumiendo los llamados ingenieros de confiabilidad. Se supone que un ingeniero de confiabilidad en una organización debe asumir el rol de facilitador y no de esta metodología, sino de todos los métodos de análisis de mejoras en el área de confiabilidad. Pero entonces ese facilitador tiene que convocar un grupo multidisciplinario que lo ayude a desarrollar el paso a paso de toda la metodología. Ya posteriormente, bueno, ¿qué es lo que normalmente desarrolla ese grupo multidisciplinario? Es decir, ¿qué es lo que hace en términos muy sencillos? Aquí entonces lo que trataremos es de resumir justamente los procesos más importantes, claro, siguiendo o tomando como referencia justamente este flujograma que muestra a continuación. Ese grupo de trabajo normalmente lo primero que hace es que define los problemas y los jerarquiza. Luego trata de construir, en nuestro caso el procedimiento propone un árbol de fallos y luego que se definen las causas dentro de ese árbol de fallos, caemos a la etapa de la definición de las soluciones y finalmente implantamos y medimos la efectividad de la solución. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de cada una de esas etapas. En la primera etapa, el procedimiento que nosotros tomamos como referencia utiliza un proceso bastante sencillo de cómo se debe definir un problema. Él lo que utiliza es un proceso basado en preguntas y luego un proceso de evaluación de riesgo para poder competir los distintos problemas. En la definición de los problemas, esta metodología, bueno, lo que da es como una guía de un conjunto de palabras guía. ¿Cómo se define un problema? Bueno, estableciendo primero el qué, donde el qué se asocia a la pérdida de la función. Si siempre la idea de esta metodología es que cuando vamos a definir un problema no nos vayamos directamente, por ejemplo, no, que establezcamos fue la falla del rodamiento, por citar un ejemplo. No, yo tengo que preguntarme, ¿ese rodamiento pertenece a un motor? ¿Ese motor me mueve una bomba? Entonces, ¿cuál fue la función que se perdió? No, que se perdió la función de bombeo de un producto de un punto A a un punto B. Ah, bueno, ese es el qué. Permitir establecer la pérdida de la función, porque eso es lo que genera luego una consecuencia asociada. Y normalmente aquí luego se amarran síntomas. Los síntomas son información que acompañan normalmente la pérdida de la función, por ejemplo, presión, temperatura, caudal, vibración, niveles de ruido. Ya luego se comienza a buscar información sobre las fechas, la cronología, es lo construir la línea de tiempo, el cuándo, bueno, cuándo fue la última falla ocurrida. Y luego también se trata de buscar información sobre el histórico. Aquí entonces se mete un poco con la búsqueda de datos de confiabilidad, bueno, cada cuántas veces ha ocurrido ese mismo evento, cuál es el registro de fallos que tenemos. Y luego tenemos la ubicación, el dónde. Hay que ubicar físicamente y documentar físicamente dónde está apareciendo la falla, porque todo análisis de causa-raíz primero parte de un análisis individual. Ya posteriormente, si esto es un evento que es reiterativo en otros equipos, bueno, el alcance se puede abrir, pero inicialmente toda investigación, análisis de fallas debe ser análisis individuales. Y luego la parte asociada a la consecuencia, es decir, después que hemos definido la pérdida de la función, cuándo, el qué y la frecuencia, entonces tratamos de valorar qué tipo de consecuencias. Primero preguntándonos si hay afectación sobre la seguridad, si hay afectación en el ambiente, si estamos violando algún tipo de normativa, si estamos, por ejemplo, afectando la integridad física de las personas. Y luego nos metemos, por supuesto, también con las afectaciones sobre la producción, sobre la calidad, sobre el mantenimiento. Y lo ideal es que esto al final no solo se cualifique, sino que yo logre traducir todo esto en valor económico. Sobre todo, si yo logro traducir la parte de la consecuencia en valor económico y aparte también luego establecer el factor de frecuencia, es decir, cada cuánto viene ocurriendo esa falla, entonces eso me va a servir justamente ¿para qué? Para la etapa siguiente del proceso, porque entonces la idea es que yo no tengo un solo problema en mis líneas de, por ejemplo, de fabricación, en mi planta, en mi yacimiento, en mi flota de camiones mineros, dependiendo del sector donde ustedes estén, sino yo tengo una cantidad de problemas que siempre están ocurriendo, por ejemplo, mensualmente. Entonces la idea ahora, ¿cuál de todos las vale la pena analizar? La idea entonces ahora es agarrar esos problemas y tener un marco de referencia que me permite establecer cuál es más importante que otro. Entonces aquí entran los modelos tradicionales de criticidad. Entonces, bueno, la idea entonces aquí es que dentro, por ejemplo, aquí tomado como referencia una matriz, pero esa no es el único método de análisis de criticidad. En nuestro caso, bueno, nuestra herramienta propone o tratar de cualificar a través de una matriz donde se ubican los eventos por frecuencia y consecuencia. Entonces, supuestamente los eventos que estén ubicados en la zona de alta criticidad, pues son los que estaríamos tomando para analizarlos
desde el punto de vista de una metodología de análisis causa-raíz. Yo no me voy a poder analizar, por ejemplo, un evento que esté en la zona de baja criticidad. Sí, es prioridad, y para eso es que se utilizan estos modelos de análisis de criticidad, para tener un criterio para poder competir los distintos eventos de fallo. Una vez entonces que ya tenemos los malos actores definidos, asumiendo que utilizamos una técnica como esta, entonces ya comienza en sí el proceso para desarrollar el árbol de fallas. En el árbol de fallas, normalmente se inicia, según la propuesta de esta metodología, se inicia con el evento que hace perder la función y luego comenzamos a describir los modos físicos que me inhabilitan la función. Entonces, bueno, la idea es, en ese volumen de control, bueno, yo tengo que ir a buscar esas evidencias que son inicialmente esos modos físicos. Bueno, que sea un cojinete, que sea una copla, que sea un rodamiento, que sea una banda. Y luego, bueno, la idea allí también es utilizar alguna técnica de priorización. La idea es que se utilice el modelo de riesgo. ¿Para qué? Para aprobar y descartar algunos. Esto forma parte justamente de la investigación. Probablemente yo puedo tener 3 o 4 evidencias, pero resulta que solo 2 modos de fallos son los que uno está generando el 90% del impacto o de la recurrencia dentro de ese proceso. Entonces yo me voy a concentrar dentro de esta investigación en atacar ese modo de fallo. La idea en esta etapa es también utilizar el modelo de riesgo, pero no el cualitativo, porque el que mostré hace rato, este es el cualitativo basado en una matriz de riesgo. Aquí es agarrar, por ejemplo, cada modo de fallo, como ya tengo la falla específica asociada a un componente físico, pues yo me puedo preguntar aquí, bueno, ¿qué frecuencia y qué consecuencia en términos económicos? Entonces yo puedo convertir, por ejemplo, el impacto de cada modo de fallo en unidades monetarias, por ejemplo, dólares por año. Entonces yo pongo competir el impacto de riesgo económico de cada uno y hago un Pareto. Bueno, pues aparecen 10 modos de fallo, de repente 2 de ellos son los que generan el 80% de toda esa pérdida. Entonces esos 2 son los que vale la pena seguir analizándolos, porque si yo logro eliminar o conseguir las causas de esos 2 modos de fallo que generan el 80% de la pérdida, pues estoy controlando el riesgo del 80% de potenciales consecuencias negativas dentro del proceso. Se supone que en esta etapa, si las organizaciones tienen más o menos cierta información referenciada, tienen buenas bases de datos, tienen, por ejemplo, buenos registros de órdenes de trabajo, eso puede ayudar. Claro, todo eso es información previa que el facilitador tiene que buscar en esta etapa, buscar todo lo que se llaman las evidencias preliminares a los modos de fallo físicos que han acontecido. Una vez que ya tenemos entonces filtrados nuestros modos de fallo, pasamos ahora a lo que serían las 2 etapas más importantes del procedimiento de análisis causa-raíz, que es la determinación y la validación de las hipótesis y la definición de las causas. Es decir, voy a retroceder acá cuando se ve el posible árbol. Bueno, en el árbol primero se parte del evento inicial. El evento inicial se descompone normalmente en lo que son los modos físicos, que es como el segundo nivel, y a partir del tercer nivel aparecen las hipótesis que se tienen que validar, y ya a partir luego del cuarto nivel aparecen los niveles de causa. Entonces, a partir de ahora, después que se han definido los posibles y validado y ponderado cuantitativamente el impacto de los principales modos de fallo, entonces ahora los modos de fallo de mayor impacto son los que sobreviven a la próxima etapa. Y en la próxima etapa entonces viene el proceso, insisto, este es como la columna vertebral de esta metodología, y no es solo de esta metodología, porque en realidad todas las metodologías de análisis de causa-raíz siempre proponen un proceso de validación de hechos a través de las hipótesis. Entonces, bueno, las hipótesis para esta metodología no son más que la lista de los posibles mecanismos donde justamente se pueden haber originado los posibles causales del modo de fallo. Aquí también es donde se comienza a abrir mucho más el árbol de falla. El árbol de falla inicialmente parte, por ejemplo, de un modo físico, un rodamiento. Pero aquí ahora yo me voy a preguntar, ¿pero por qué pudo haber fallado el rodamiento? Y cuando me hago esa pregunta, bueno, las posibles hipótesis no son una, no son dos, pueden aparecer 5 o 6 hipótesis, pueden aparecer hipótesis desde el punto de vista técnico, pueden aparecer hipótesis relacionadas con el diseño, con la instalación, con el montaje, con los errores humanos, que es un factor pues, que es muy común en muchas de estas investigaciones. Y aquí, bueno, viene todo el proceso ahora en realidad de investigación. Normalmente, además de las reuniones que se hacen con el equipo natural de análisis de falla, este proceso de validación de hipótesis luego nos obliga a ir a ¿dónde? Normalmente al terreno. Porque ¿dónde se valida una hipótesis? No en una oficina, no en el salón. Ah, no, que estamos validando una de las hipótesis, por ejemplo, el modo de fallo físico fue el rodamiento. La hipótesis fue, a alguien se le ocurrió, no, pero yo creo que ese rodamiento se está dañando porque está siendo mal montado. Fíjense, ese concepto de la hipótesis basada en el mal montaje, eso es una posible causa asociada a un error humano.
¿Cómo se valida esa hipótesis? Esa hipótesis hay que ir al terreno, hay que ir al taller, hay que ir a verificar la cualificación de los técnicos, las herramientas, el procedimiento, el paso a paso. Y esta parte, bueno, por supuesto, se comienza a complicar. Entonces, ya aquí, esta es la parte de la investigación que normalmente consume más recursos, que consume más tiempo, y es la parte que también más se le complica al facilitador, porque el facilitador justamente es el que tiene que proveer todos esos procesos para que los distintos actores de la investigación sean capaces de buscar hechos reales. Este es un término clave para la validación de hipótesis. Todas las hipótesis en teoría tienen que validarse con hechos reales. Supuestamente hasta esta parte de la investigación es donde yo puedo todavía hablar de algunas suposiciones. Ah, bueno, yo creo que el rodamiento falló porque fue mal montado. Yo creo que el rodamiento falló porque se generó una operación por sobrecarga. El rodamiento no fue bien seleccionado. Ese yo creo es válido hasta esta parte, porque ya luego, después de aquí, yo tengo que agarrar el yo creo y buscar hechos. Y bueno, entonces en esos hechos pueden ocurrir dos cosas. Uno, que valido la hipótesis y esa ramificación sigue hasta generar causas, o simplemente descarto la hipótesis, ¿no? Que fui al taller y conseguí que los mecánicos están altamente cualificados, que hay un paso a paso, que hay un procedimiento, que, bueno, que tiene todo un proceso específico de verificación de cómo se instaló el rodamiento. Entonces me doy cuenta que la probabilidad de que ocurra ahí el error humano es mínima porque busqué hechos reales. Entonces, esta es la parte que normalmente tiende a complicarse un poco más en la mayoría de las investigaciones de análisis de causa-raíz, porque es donde además también se requiere la mayor cantidad de recursos y es donde muchas veces necesitamos también tiempo. Y ahí viene otro factor importante. Muchas veces estos procesos de análisis de causa-raíz están justamente en contraposición contra el día a día. La gerencia quiere que tú le resuelvas los problemas de un día para otro, pero entonces muchas veces una solución efectiva y eficiente no se puede generar de un día para otro, porque tú necesitas justamente investigar. Entonces, ¿qué va a ocurrir esto? Que muchas veces esto entonces va a estar peleando contra quién, contra el día a día, porque tienes ese gerente que te está obligando a que montes una solución rápida, pero tú no puedes montar probablemente una solución rápida para una hipótesis que todavía no has validado. Entonces, bueno, viene ese conflicto de intereses que a veces no es fácil para el facilitador administrar justamente ese proceso. Entonces pasa a ser también una amenaza a la hora de hacer este tipo de análisis de causa raíz. Una vez que supuestamente se definen todas las posibles hipótesis, entonces caemos a lo que dentro de la metodología es la parte final del árbol de falla. El árbol de falla de esta metodología, si recuerdan, parte del evento inicial, el evento inicial que es el que se descomponen los modos luego se descomponen en hipótesis, y luego las hipótesis que se validan son las que llegan hasta esta etapa. Y entonces, bueno, aquí esta metodología propone en su árbol de falla tres tipos de causas, lo que llaman las causas raíces físicas, las causas raíces humanas y las causas raíces latentes. Las causas raíces físicas normalmente tienen que ver con componentes tangibles que se dañan y son los que normalmente en la parte final pueden conllevar a soluciones como rediseño, reingeniería, cambios en planes de mantenimiento, inversiones o modificaciones. Las causas raíces humanas es donde ya comienzan a aparecer dentro de estos análisis, dentro de estas investigaciones, pues hechos que lamentablemente nos llevan a identificar que una persona se puede estar equivocando. Y hago un pequeño paréntesis acá porque las causas humanas en términos de análisis en términos de aplicación de esta tecnología tiende a ser una causa que es muy común. Es más, algunos autores hasta se atreven a colocar una proporción estadística de que al menos entre el 80 y el 85% de todas las causas que se identifican de las investigaciones, de los distintos métodos de análisis causa-raíz, son causas raíces humanas. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que estar conscientes, que siempre que apliquemos metodologías como la que estamos exponiendo a continuación, pues tendremos que estar conscientes de que vamos a detectar causas humanas. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo utilizamos las causas humanas? Es decir, una vez que se identifica la causa humana, está asociada a un error humano. Entonces hay que tener mucho cuidado de no convertir esto en una cacería de brujas, porque a veces se equivoca el objetivo final, ¿no? Escuchas a los gerentes decir, yo necesito que me hagas un análisis de fallas, pero yo lo que quiero saber es el nombre y el apellido de la persona que se equivocó. Esta metodología te puede conseguir el nombre y el apellido, porque eso está metido dentro del procedimiento, causas humanas. Pero la idea ahora es que entendamos que una persona que comete un error, esta metodología parte de la premisa que la persona no lo hace adrede, que la persona lo está haciendo de forma involuntaria. Entonces, en ese escenario hay oportunidad de mejora, porque entonces yo puedo analizar básicamente el entorno,
los factores ergonómicos que hacen que esa persona tome una decisión equivocada. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, ¿cuáles van a ser las posibles soluciones para las causas humanas? Pues tienen más que ver con adiestramiento, con algo de reingeniería, cambios de procedimiento. Entonces, si se entiende ese concepto de causa raíz humana y se utiliza esto como una herramienta para generar lecciones aprendidas, este método va a fluir dentro de cualquier organización. Pero si lo utilizamos para simplemente buscar culpables y castigar a los culpables, entonces estamos lamentablemente utilizando mal este procedimiento. Y así como también aparecen los errores que pueden cometer nuestros técnicos, el operante, aparece un concepto interesante que esta metodología lo llamó causas raíces latentes. Ahora, ¿quiénes son las causas raíces latentes? Son errores humanos también, pero ¿de quiénes? No de nuestros técnicos, sino de los gerentes, del que toma la decisión administrativa. Bueno, muchas veces tienes un técnico que, por ejemplo, en un proceso de alineación, en un montaje, en un equipo rotativo, está generando una alineación que no es correcta para un eje de un motor. Pero cuando analizamos dentro de la investigación por qué ocurrió eso, entonces resulta que ese técnico no tiene un buen adiestramiento, ese técnico no tiene un procedimiento, ese técnico no tiene buenas herramientas, y cuando seguimos investigando, bueno, todo eso previamente se había identificado. Habíamos pasado unos requerimientos a la gerencia, tenía que aprobar, por ejemplo, la compra de nuevas herramientas, el readiestramiento del técnico, y resulta que la gerencia pues tiene ese presupuesto detenido. Entonces, fíjense, ahí tienes a un técnico que está haciendo su mejor esfuerzo, pero con un gran desconocimiento de cómo se hace esa actividad. Y mientras no se adiestre de forma correcta, mientras no tenga el procedimiento y mientras no tenga las herramientas adecuadas, él puede seguir cometiendo el error. Entonces, ahí es donde aparece la causa raíz latente. ¿Quién es la causa raíz latente? La del gerente que no aprobó esos recursos. Entonces, esto es interesante, lo digo porque cuando entonces hacemos estas investigaciones, al final, con esta metodología pueden salir problemas de diseño, problemas que le pegan directamente a la ingeniería, problemas que le pegan a los errores humanos, que están relacionados con otros técnicos, pero también pueden aparecer problemas directamente de la gerencia. Y que la gerencia, así como puede ser parte de la solución en un momento determinado, puede ser también el causal de los eventos de fallo. Entonces, estos tres llamados tipos de raíces que maneja esta metodología, pues son muy interesantes para estas investigaciones de análisis de causa-raíz. Una vez que supuestamente entonces se validan las hipótesis y se identifican los tipos de causas raíces, entonces, bueno, ya caemos a la parte final. Fíjense, hasta esta parte, aquí lo que se ha construido es el árbol de fallas. Voy a volver al ejemplo gráfico inicial. El árbol de fallas, entonces, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es el evento inicial, que es lo que les comentaba, la definición del problema, tiene luego los modos de fallos, luego tiene supuestamente las hipótesis validadas y finalmente los tipos de causas. Esta es la propuesta del árbol de fallos de la metodología que estamos presentando. Ahora, una vez que tengo supuestamente las causas, entonces caemos a la parte final. En la parte final, ¿qué es lo que propone esta metodología? Bueno, alguien tiene que evaluar ahora soluciones que me ayuden a minimizar o eliminar la causa que hemos detectado, ya sea una causa humana, ya sea una causa física o ya sea una causa latente. En ese proceso de definición de soluciones, bueno, normalmente aparece la primera barrera, que es que normalmente no hay una solución única. Para eliminar una causa puede tener varios tipos de soluciones. Entonces tiene que haber un procedimiento que te permita jerarquizar la solución. Entonces ahí nosotros, bueno, se propone un procedimiento que se llama el método de análisis costo-riesgo-beneficio, que este método de análisis costo-riesgo-beneficio, bueno, lo que te ayuda es a poner a competir en términos de confiabilidad, mantenibilidad, costo y consecuencias, cuál es la mejor alternativa. Básicamente, entonces, bueno, después que se evalúan un antes y un después, porque básicamente lo que se hace es que se evalúa la situación antes de haber hecho el análisis de causa-raíz y las propuestas que se hacen después de la investigación, se jerarquiza la solución. Vamos a suponer que, bueno, en el medio de la investigación hemos puesto a competir dos posibles soluciones, la A y la B. Imagínate que esos son dos diseños distintos que supuestamente me pueden eliminar el evento inicial. Entonces, después que pusimos a competir estos dos, hicimos la evaluación costo-riesgo-beneficio, supongamos que la es que genera la mejor relación costo-beneficio, normalmente en dólares por año. Entonces, la mezcla entre los factores de confiabilidad y mantenibilidad me llevan a decir que esta opción A es mejor que la B. Entonces, voy ahora, explico el por qué estamos justificando esa solución. Aquí, bueno, hacemos la presentación ahora frente a toda la gerencia, porque probablemente tenemos que justificar recursos. Puede haber algo de resistencia al cambio. Muchas veces, claro, cuando estamos haciendo un rediseño, una modificación o un cambio, pues a veces hay gente que no le va a gustar
las propuestas que se hacen dentro del proceso de análisis de causa-raíz. Todo el equipo natural tiene que estar consciente o debe estar convencido de que la solución que se está planteando es la que va a eliminar el problema. Se diseña un plan de implantación y luego, bueno, con esa información vamos, pedimos los recursos. Teóricamente tenemos que convencer a la gerencia para que nos apruebe los recursos y luego se aplica la solución. Entonces, en esta etapa, pues la idea es que esas recomendaciones que se terminan dando de las causas identificadas no se conviertan simplemente en un informe técnico. Lo que les comentaba hace rato, uno de los principales problemas que tienen muchas organizaciones que lamentablemente aplican este tipo de metodologías es que lamentablemente se quedan solos presentando informes técnicos. Tienen un árbol de fallas muy bonito, tienen una definición de causas muy bien desarrollada, tienen recomendaciones muy bien planteadas, pero no se cierra el círculo. Nadie está convirtiendo esas recomendaciones en acciones reales. Si no logramos cerrar el círculo, insisto, el RCA se convierte simplemente en un gasto y en una herramienta totalmente ineficiente. Porque no podemos eliminar la falla simplemente con un informe técnico. Entonces la idea es convertir esto en soluciones reales y bueno, la idea de esto entonces es que las recomendaciones que se den logremos convencer a la gerencia para que sobre todo nos aprueben los recursos para implantar esas recomendaciones. Esto es una visión bastante sencilla, un ejemplo en esa parte final, pues por ejemplo en este análisis de fallas se planteaba un rediseño de dos sistemas de sellado, donde se pusieron a competir, bueno, dos sistemas, el sello A y el sello B. Bueno, al final aquí se está mostrando equivalente, se busca siempre el que dé el menor riesgo, pero detrás del riesgo, en términos muy sencillos, bueno, riesgo es una combinación entre una frecuencia y una consecuencia. Entonces la frecuencia me va a permitir evaluar primero los factores de confiabilidad de la propuesta de mejora y dentro de la consecuencia se mezcla la parte económica y la mantenibilidad, porque es el tiempo medio de indisponibilidad. Entonces, de forma indirecta, cuando hacemos estos cálculos de riesgo convertidos en dinero, en dólares por año, toda esa evaluación dentro de esta metodología, que es lo que se llama el método costo-riesgo-beneficio, me está obligando a que evaluemos aspectos de confiabilidad, aspectos de mantenibilidad y aspectos económicos. Y al final, la solución tiene que ayudarme a maximizar o a ayudar a rentabilizar aspectos económicos. A veces cometemos errores en que nuestras soluciones solo buscan mejorar la confiabilidad, ¿no? Que la falla anteriormente me aparecía 20 veces al año, apliqué un causa raíz a una vez al año. Claro, la hice desde el punto de vista de rediseño, tomé la mejor opción de confiabilidad, pero no estoy evaluando la parte económica. ¿Qué tan eficiente está siendo esa recomendación? Porque la confiabilidad solo lo que me está ayudando es a mejorar la efectividad, pero no sé si es eficiente. Entonces, para que sea eficiente, esa confiabilidad tiene que haberme también ayudado a ¿qué? A mejorar la rentabilidad en términos económicos. Entonces, siempre al final lo que se busca es eso, una solución que minimice el riesgo, que no es más que una medición en términos de dólares por año, de ahorros potenciales. Si yo, por ejemplo, en estas dos opciones tengo una solución que me está costando entre 24 y 92 mil dólares y la otra opción me cuesta entre 17 y 56 mil dólares, pues se supone que esta es mejor porque tiene un menor riesgo anual equivalente. Acuérdense, ya aquí esta solución está afectada por la combinación entre la frecuencia y la consecuencia. Entonces, eso es lo que se le llama el modelo costo-riesgo-beneficio. Y ya una vez entonces que tenemos esa solución convertida en dinero, bueno, eso es lo que le llevamos a la gerencia al final. Esa es como la parte final, ya. Con esto vamos y justificamos, y se supone que ahora, al mostrarle a la gerencia los potenciales ahorros que vamos a obtener al sustituir el mal actor, bueno, no, que este modo de fallo me ocurría 20 veces al año y me estaba generando una pérdida en promedio de 520 mil dólares. Entonces ahora la nueva solución me va a generar un posible riesgo entre 17 y 56 mil dólares. Si lo que yo venía pagando actualmente por esa falla eran 520 mil dólares, bueno, el ahorro potencial es la resta de estos 520 mil dólares por año contra este valor que es del cambio. Entonces, por supuesto, hay un ahorro interesante que me va a permitir justificar la selección de esa opción que he llamado el tipo B. Y luego, bueno, el que hemos logrado teóricamente convencer a la gerencia que invierte en esa solución, pues ya viene el cierre. Y el cierre, que ya es la medición de la efectividad, bueno, fíjense, probablemente esto no se hace inmediatamente después que se hace el causa raíz. Esto se puede estar haciendo 4 meses, 6 meses después, un año después. Bueno, tenemos que esperar. Si el evento de fallos que inicialmente estábamos evaluando, era un evento que fallaba 10 veces al año, 10 fallas por año. Y la solución ahora se supone que me va a minimizar eso, de 10 veces al año a 2 veces por año. Bueno, ¿qué significa eso?
el mean time to failure anterior era prácticamente de 1 mes y medio. Ahora el nuevo mean time to failure va a pasar a ser de 6 meses. Después que yo aplique la nueva solución, bueno, como mínimo voy a tener que esperar esos 6 meses para ver si el resultado fue efectivo. Entonces, muchas veces lo que complica justamente el cierre de un análisis causa-raíz no es cuando se toda la recomendación, ¿no? El cierre es posterior, 5 o 6 meses después, donde se mide realmente el impacto real por confiabilidad, el impacto real por mantenibilidad y, bueno, y los costos reales. Y ahí no tenemos costes supuestos, ya tenemos costes reales. Entonces, se supone que eso lo debe hacer el grupo de análisis de causa-raíz, evalúa el desempeño y, por supuesto, si obtuvimos ahora esa mejora, tanto técnica como económica, pues solo en ese momento ahora sí podemos decir que la solución ha sido efectiva, ahora sí podemos presentar los verdaderos ahorros de la solución y bueno, y la idea, bueno, es que si tenemos problemas similares, ver si eso se puede estandarizar y se puede replicar, que es como la ruta por la que siempre quisiésemos estar. Ahora, si ocurre lo contrario, que eso puede pasar, que aplicamos la recomendación de la causa supuestamente encontrada y imagínense que no eliminamos la falla. Bueno, entonces en ese escenario no estamos por aquí abajo, estamos por este lado. Tenemos que volvernos al árbol de falla. ¿Y qué es lo primero que tenemos que revisar? Las hipótesis. Porque probablemente si tenemos una solución que no eliminó la causa, es porque la hipótesis que montamos no fue correcta, o no se validó con hechos reales, o no se justificó bien esa hipótesis. Por eso yo insistía mucho, la parte neurálgica de estos métodos es el proceso de validación de hipótesis. Entre un 70 y 80% de la efectividad de los análisis de causa-raíz están justamente ligados a el proceso de validación de hipótesis. Y allí, bueno, pues, esto es como sería como una auditoría interna del proceso de análisis de causa-raíz. Entonces, básicamente, estas son como todas las etapas. Hemos tratado de resumirlas, por supuesto, para que ustedes más o menos vean de forma rápida, bueno, cómo se puede llevar adelante un proceso de análisis de causa-raíz basado en árboles de falla y un método básico de análisis de riesgo. Finalmente, bueno, estas metodologías, para luego abrir espacio justamente para tratar de responder las preguntas, en términos generales, ¿cuáles son los beneficios que se pueden obtener de las aplicaciones de estos métodos de análisis de causa-raíz? Primero, todas estas técnicas de análisis causa-raíz, de forma y siguiendo el paso a paso de esta metodología, nos van a permitir justamente crear un panorama basado en hechos. Es decir, nos van a permitir sustituir el yo creo, el me parece, el puede ser, por un hecho real. Y todas estas investigaciones pueden partir, por supuesto, de una suposición. Yo creo que el problema en el sello está ocurriendo porque los mecánicos lo están montando mal. Bueno, eso es una hipótesis que hay que validarla. Y después que la validamos, fuimos al sitio, identificamos que sí, que hay un problema asociado a mala instalación por errores humanos. Y luego seguimos profundizando y nos damos cuenta que los mecánicos no están bien adiestrados, no tienen buenos procedimientos. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, generar el procedimiento, generar el readiestramiento, recertificar a estos técnicos. Y después que hagamos todo esto, entonces, bueno, ahora sí podemos evaluar el desempeño de la instalación de esos sellos. Mientras no hagamos todo eso, estamos simplemente en suposición. Entonces, la base, insisto, no es de esta metodología, sino de todos los métodos de análisis de fallas, está justamente en el proceso de validación de hechos. Por otro lado, bueno, el primer indicador que normalmente siempre apuntamos con un proceso de análisis de causa-raíz es lo que se llama la confiabilidad, pero específicamente la frecuencia de falla. Todo análisis causa-raíz siempre se maneja un antes y un después. Bueno, que teníamos una falla que anteriormente nos ocurría 10 veces al año y después que hicimos la aplicación de RCM, por supuesto, implantamos, medimos y la logramos bajar a 2 veces por año. Bueno, si eso ha ocurrido, ¿qué puedo decirle allí? Que la solución está siendo efectiva, porque me ha ayudado a mejorar la confiabilidad. Pero hace rato lo comentaba, yo no quiero que la solución solo me ayude a mejorar la confiabilidad, no. Yo quiero que me genere eficiencia económica. ¿Y la eficiencia con qué se relaciona? Con rentabilidad, con costos. Si yo lo que quiero es que ese evento de fallos que me ocurría anteriormente 10 veces al año y que cada vez que ocurría la falla tenía una pérdida de $10,000, que al año se convertía en $100,000 de pérdida, entonces con la nueva solución, vamos a suponer, estoy montando un nuevo sistema que me va a generar solo 2 fallas, el nuevo sistema me costó solo $5,000 y las nuevas fallas me van a costar, por ejemplo, $10,000. Entonces al final de ese año, yo lo que tengo es un gasto de $20,000 contra algo que pagaba anteriormente, que eran $100,000. Entonces ahí hay un ahorro interesante. Entonces esa solución no solo me está ayudando a mejorar la confiabilidad, sino también me está aportando valor económico.
Y desde aspectos ya relacionados no solo con el modelo de riesgo económico, yo también, aquí se habla de riesgo en términos de exposición por seguridad y ambiente. Muchas investigaciones, análisis de causa raíz, los efectos finales no son efectos sobre la producción. Bueno, por ejemplo, que el derrame de un producto de un sistema de sellado como un combustible, además de las pérdidas que estoy teniendo por producción, imagínense ustedes que ese producto es inflamable y puede llegar a conseguir un punto caliente y generar una explosión. Entonces imagínense que antes de la investigación yo tenía 10 fugas por ese sistema de sellado. Bueno, hasta ahora no me había ocurrido ningún incendio, pero yo tenía 10 potenciales escenarios de incendio. Ahora desarrollo el método de análisis causa-raíz y logro bajar esa frecuencia de 10 a 1. Entonces, en términos de exposición a riesgo, estoy minimizando, bueno, en un porcentaje muy alto la posibilidad de un incendio, porque estoy controlando la frecuencia de fallo. Entonces, desde ese punto de vista, pues también en sectores, por ejemplo, donde se manejan productos inflamables, productos contaminantes, productos de alto nivel de riesgo, pues no es solo el valor económico que me entrega una solución de análisis causa-raíz, sino bueno, eso tiene que ver mucho con la imagen también. Que, bueno, estamos logrando estos derechos que, bueno, si se convierten en eventos catastróficos, piensen ustedes la pérdida de una vida humana, no son solo las pérdidas asociadas, sino bueno, lo que hay detrás de la mala publicidad que genera ese tipo de eventos. Y otros aspectos interesantes que normalmente no se miden en términos económicos es la información que se puede generar cuando tenemos un procedimiento de análisis de causa raíz bien documentado y bien procedimentado. Por ejemplo, que tenemos un sistema de análisis causa raíz que está metido dentro de nuestro software de mantenimiento, llámese SAP PM, llámese Mac, software de esto. Entonces, dentro de ese software tenemos una base de datos de todos los análisis de fallas que se han hecho y, por supuesto, esa base de datos tiene un procedimiento, tiene un formato, y entonces ahora la tenemos allí. Desde los últimos 3 años, todas las investigaciones quedan registradas bajo un procedimiento ordenado. Bueno, ¿qué estamos generando allí? Una biblioteca de conocimiento. Bueno, entonces ahora esto lo podemos utilizar hasta para qué. Bueno, no solo para resolver los nuevos posibles eventos de fallo, sino lo podemos utilizar también hasta para qué. Bueno, como procesos de readiestramiento. Ah, bueno, que llegue un mecánico nuevo a una planta y usted se le dice, mira, cuando usted entre el software de mantenimiento, búsquese todos los eventos de ellos registrados en la planta donde usted va a trabajar, bájese esos informes y ¿qué va a aparecer allí? Bueno, aparecen todos los árboles de falla, aparecen todos los modos, aparecen todas las hipótesis, aparecen todas las causas, y la idea es que usted se los lea, porque la idea es que usted no cometa los errores que se han cometido en años anteriores. Entonces, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajé, parte de la información de los análisis de causa raíz, después que se consolidaron, formaba parte del adiestramiento de los nuevos empleados. Aparte de eso, nos permite aprovechar el conocimiento de las personas. Bueno, ¿a quién convoca a estas reuniones de los análisis de falla? Al personal que tiene mayor experiencia, al técnico que tiene 15, 20 años, al especialista, al representante técnico. Entonces, toda esa información queda consolidada. Y bueno, y hoy en día, con todo esto de lo que se está hablando, del 4.0, la digitalización, por ejemplo, nosotros hemos visto unas aplicaciones en líneas de manufactura de cerveza de lo que llaman gemelos digitales. Bueno, ¿qué está haciendo empresas como Heineken? Están tomando todos los datos de fallos bajo este tipo de métodos de árboles de fallos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Replican con twins digitales tipos de fallos en distintas líneas de envasado. Entonces, una persona puede estar viendo en simultáneo una falla en su línea de envasado y él puede ver un twin digital de otra falla en otra línea en vivo, que ya se ha hecho el análisis. Y eso lo va a traer para acá y lo va a utilizar ya como puntos de partida. Si no tiene que arrancar. Ese es el potencial que tiene todo esto, pero eso sí, mientras tengamos un procedimiento estandarizado y tengamos un procedimiento que sea para toda la organización, que esa justamente es la recomendación final que nosotros damos. Todas estas técnicas comerciales que existen hoy en día, lo importante es que la empresa tenga un único método de análisis de causa raíz o de análisis de fallo. Que ese método se procedimente, que ese método se trate de meter dentro de la estructura informática o dentro de los software de gestión de mantenimiento para poder administrar toda la información de la falla y, bueno, y poder hacer toda una ingeniería de análisis digital de información para proyectar más adelante y para que más adelante sea más fácil hacer análisis que tengan que ver con fallas que se están repitiendo. Entonces, esa es, en términos generales, lo que queríamos tratar de ponerles aquí, un método, lo hemos resumido, por supuesto, y bueno, y todo este procedimiento que aquí lo hemos resumido, bueno, simplemente les recuerdo que justo en el primer curso en String, que tendremos del 20 al 22 de mayo, pues esta metodología se explica de forma detallada. Bueno, se desarrolla, por ejemplo, un caso de estudio, cada grupo tiene que ir desarrollando un caso de
estudio aplicado, se entregan algunos formatos ya prediseñados para esto, bueno, y al final, como es también un curso de facilitadores de certificación, pues las personas tienen que entregar un caso real y aparte pues, presentar un pequeño examen relacionado con la metodología. Bueno, creo que con esto hemos cubierto justamente casi en una hora el contenido y ahora, bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Ya creo que algunos han comenzado a colocar por acá para tratar de responder las inquietudes que tienen por acá. Bueno, con el procedimiento me voy a ubicar acá. Bueno, ya aquí tengo varias preguntas y voy a ir tratando de responder cada una de ellas. Bueno, voy a comenzar con la primera, que fue el amigo César González, que a las 11:14 colocó una pregunta que fue, para la definición del problema es necesario ocupar herramientas de ingeniería, por ejemplo, Ichikawa, ¿sí? Digamos, los Ichikawa, los Pareto, las espinas de pescado, los diagramas causa-efecto, son metodologías. Ahora, lo que sí es recomendable, lo que comenté al principio, que la empresa tenga una metodología estandarizada y que no se ponga a combinar muchos métodos, o que cada quien haga o analice las fallas como mejor le parezca, porque entonces está generando una especie de desorden controlado, a pesar de que pueda estar resolviendo problemas. Entonces, bueno, una metodología como el Ichikawa puede ser una herramienta de referencia. Es más, esas fueron las primeras metodologías que se crearon bajo este concepto, sobre todo en los años 70 y 80. Lo que, bueno, aquí el RI 50871 escribió cómo se verifican las soluciones. Bueno, esto fue lo que expliqué justamente al final, con el método de análisis costo-riesgo-beneficio. Se mide el riesgo antes, que no es más que establecer la frecuencia de fallas antes de la solución, los costos reales, y después que se implante la solución, se mide la nueva confiabilidad, se miden los costos reales y se hace el contraste. ¿Cuánto era el riesgo anual equivalente en dólares por año contra los dólares por año después de haber implantado? Y ahí lo que uno espera es que hay un saldo positivo en la implantación de esa solución. Sí, bueno, todas estas soluciones efectivas justamente con el método riesgo. En realidad, el método costo-riesgo-beneficio es una herramienta que dentro del proceso de análisis de causa raíz me permite identificar si la solución es efectiva o no es efectiva. En esta etapa de análisis, bueno, en realidad no es solo mantenimiento predictivo. Fíjense, en realidad cuando se plantean, esta fue la pregunta de Víctor Papalacio, en esta etapa de análisis me da la impresión que son técnicas predictivas. Resulta que no, fíjense, las soluciones de metodología no se restringen a mantenimiento, ¿no? Después que se han identificado las causas y que se validan las causas y caemos a las soluciones, fíjense, en las soluciones, ¿qué se pueden poner a competir? Tú puedes poner a competir dependiendo del tipo de causa. Ah, bueno, si es una causa que tiene que ver con un problema de diseño, bueno, la solución no tiene nada que ver con mantenimiento, la solución tiene que ver probablemente con una reingeniería. Ah, bueno, que en el medio de la causa que encontraste, justamente el problema es la falta de mantenimiento. A que esa falla se pudo haber evitado si tú hubieses definido una estrategia de mantenimiento. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a poder a competir probablemente los mantenimientos basados en tiempo con los mantenimientos por condición. Y el tipo de riesgo, pues probablemente se justifica o un mantenimiento preventivo o un mantenimiento por condición, porque eso es otro error. No significa que porque tengamos una herramienta predictiva, siempre la mejor solución es el predictivo, ¿no? A veces tenemos un mantenimiento predictivo que técnicamente es muy bueno, pero que es muy costoso. Y el riesgo es mínimo, entonces allí no vale, es como que agarres un rodamiento de un motor de medio HP, donde no se debería hacer análisis de vibraciones, y te pones a hacer análisis de vibraciones a ese motorcito, a ese rodamiento del motor de medio HP. Ah, estoy haciendo vibraciones, sí, pero ¿para qué sirve eso? Para nada, porque a ese rodamiento que se le hace de un motorcito de medio HP, bueno, ni siquiera el rodamiento, ese motor se trabaja hasta que se destruye y se monta uno nuevo. Ahora, si monta un análisis de fallas sobre un rodamiento de un motor de 5000 HP, ah, bueno, probablemente ahí se justifica introducir una técnica predictiva. Pero al final, entonces, el predictivo va a pasar a competir como cualquier otra posible solución con otro tipo de herramientas que me permitan solucionar lo que se ha conseguido como causa. Vargas, sí, aquí yo les comentaba, por eso nosotros hablamos de un método específico. Ahí no hay ninguna metodología que sea única. El método que nosotros tomamos, que combinamos justamente la línea de eventos, el árbol de PROAT y luego el Fulbright, pues nosotros le dimos este sentido lógico. Primero se parte con la definición del problema,
Esa es la lógica que nosotros le damos. El problema luego se pone a competir porque tiene que haber un proceso de jerarquización y después que hemos identificado cuál es el problema más crítico, pues que construimos el árbol. Entonces en ese árbol se montan los modos de fallo, luego de los modos se montan las hipótesis y luego las causas. Y finalmente en esas causas, pues pasamos a la solución. Entonces esa es la propuesta metodológica, pero vuelvo a insistir, esa no es la única propuesta de análisis de causas. Hay una gran diversidad de distintas metodologías. En nuestro caso, bueno, con la experiencia que tenemos, pues esta metodología ordenar un poco esa confusión que hay con respecto a el orden lógico. Por eso es que es importante. Si en una empresa entonces no tenemos ya previamente definido la herramienta, entonces de repente puedes tener a dos grupos utilizando dos métodos de análisis de fallas por caminos distintos. Y eso puede generar justamente incertidumbre en todos estos procesos. El amigo Adolfo Marín había colocado por acá, bueno, qué variables o conceptos se deben tener en cuenta a la hora de elegir el método. Fíjense, hay muchos criterios que se deben tomar en cuenta. Ahora, en el caso de nosotros, cuando nosotros por primera vez utilizamos esta metodología, hay metodologías que metodológicamente, vale la redundancia, son mucho más completas que la que yo he mostrado. Tiene un proceso de investigación mucho más detallado. Pero el método que nosotros tratamos de implantar, cuando yo trabajaba en la industria en ese momento, en la industria petrolera, la gerencia nos pedía un método que tuviese, por supuesto, una estructura metodológica de peso que fuese fácil de implantar. Porque si nosotros no tenemos una herramienta que sea fácil de implantar en el contexto industrial, usted puede tener la mejor metodología de investigación, de análisis de falla, pero que nadie la va a poder implantar, porque entonces va a ser muy complicado. Entonces, eso es importante, tratar de que haya un equilibrio entre una herramienta que sea lo suficientemente buena desde el punto de vista técnico para hacer la investigación, pero que sea fácil de implantar. Acuérdense que probablemente ustedes no están en un laboratorio, no están en una universidad, probablemente allí, en ese tipo de escenario, es metodología muy básica, porque esta metodología no es tan rigurosa como la de una metodología de investigación, por ejemplo, para un análisis de accidente de un avión. Ahí se necesita una estructura mucho más compleja. Esto puede ser un punto de partida. Pero entonces en los distintos sectores industriales donde ustedes manejan riesgos que son, bueno, riesgos por producción, seguridad, ambiente, esta metodología tiene un equilibrio interesante entre un buen nivel técnico y aparte, bueno, una facilidad a la hora de implantarlo. Entonces para nosotros ese fue el criterio, que tuviese un nivel técnico, un peso técnico importante, pero que fuese muy fácil de implantar, porque acuérdense que esto tiene que generar reuniones de trabajo y distintos tipos de configuraciones para aplicarlas dentro del día a día de un proceso industrial. Ya después esta grabación queda en un video y Élite entonces generará un link para que ustedes la puedan ver. El equipo natural de trabajo, que es lo que entiendo con el MD, lo ideal es que los grupos no sean superiores a 5 o 6 personas. Sí. Para más de 6 personas, la dinámica de las reuniones se hace complicada. Claro, si yo necesito tener más de 6 personas, el facilitador tiene que tener mucha habilidad para manejar esas reuniones. Y el de calidad, por supuesto, dependiendo. Si estás en un sector, por ejemplo, en línea de manufactura, nosotros estuvimos hace un par de años en México trabajando en la línea de Ford de ensamblaje, revisando su modelo de análisis de causa raíz. Y bueno, entonces ahí justamente hicimos una investigación sobre una unidad de ensamblado donde había un par de robots y como una de las variables importantes era calidad, necesitábamos a los representantes de calidad. Entonces la idea es traer a todas las personas que nos pueden ayudar a identificar desviaciones sobre el posible evento de falla. Luego, fíjense, en ciertos sectores como la industria nuclear y la industria de la aviación, la pregunta que preguntan aquí sobre, ¿hay algún estándar que pueda salir de fallas? Hay algunos estándares genéricos, pero para esos sectores. En la industria de manufactura de autos también hay algunos estándares de la SAE que genera una propuesta genérica, pero no hay una norma única internacional de procesos de análisis de causa raíz. Bueno, lo de la presentación ya les comentábamos que se lo van a colocar por allá. Sí, bueno, el concepto de falla oculta es un concepto que se maneja básicamente por el tipo de efecto. Claro, si tú tienes una falla oculta repetitiva, por ejemplo, que tienes un sistema de protección que se está activando cuando no se requiere y reiterativamente eso está apareciendo, bueno, pues tú puedes montar una investigación de análisis causa-raíz para ver el por qué está ocurriendo eso. Entonces, eso se adapta a cualquier tipo de evento, sean fallas evidentes o fallas no
evidente. Solo que la investigación para una falla oculta pues se complica un poco más, porque justamente lo que no tenemos son evidencias fáciles de detectar. Entonces ahí el árbol de fallas o la hipótesis se va a tener más complicado. Sí, hay mucho material bibliográfico. Nosotros aquí le recomendamos, bueno, hay un grupo que se llama Ingeniería de Confiabilidad Operacional en LinkedIn. Ahí nosotros colgamos mucha información técnica de metodologías de análisis de causa raíz. Es más, colocamos muchos PDF que ustedes pueden justamente ingresar y los pueden descargar, no solo de esta metodología, sino de muchos métodos de análisis de falla. Bueno, la misma pregunta que hicieron hace rato, las metodologías. Bueno, nosotros recomendamos como árboles de falla el método PROA. Y bueno, los autores son Charles y Bob específicamente. Y ahí pueden buscar el libro de él que se llama The Improving the Performance de Bottom Line, cómo es que mejorando la línea base. Es un libro bastante interesante para el proceso de análisis de árboles de falla. Bueno, la grabación, ya le comentamos que sí, que va a quedar por allí. Sí, sí, la hipótesis, bueno, sí, la idea es que toda hipótesis tiene que ser validada. Ahora, si no consigues hechos reales, porque se perdieron las evidencias, que es la pregunta que están haciendo acá, porque no hay forma de validarla, bueno, esa hipótesis tiene que validarse con juicio de expertos. Entonces, que esa hipótesis se le colocaría como un par de asteriscos. Cuando se presenten los resultados, se le dice a la gerencia, mira, aquí no se consiguieron hechos reales, entonces lo único que hicimos fue buscar expertos que con la información que teníamos la validaron. Entonces, es para que la gente tenga en cuenta que probablemente la solución no sea la más efectiva porque no pudimos validarla con hechos reales. Pero la idea es que si tenemos los medios para validarla con hechos reales, bueno, tratar de hacer todo lo posible por conseguir esos hechos para poderla validar. Algunas ocasiones, sí, bueno, muchas no generan la pérdida de la función total, pero ¿qué generan? Bueno, ineficiencia. Entonces, muchas veces, si tú tienes un síntoma que está asociado a una ineficiencia, bueno, que por ejemplo no perdiste la función completa, por ejemplo, del sistema de sellado, sino que estás teniendo son fugas parciales y esas fugas parciales generan pérdida de producción, pues probablemente cuando calcules esa pérdida de producción te das cuenta que esa falla parcial que no te inhabilita la función total genera una pérdida muy grande que vale la pena analizarla. Entonces ahí las fallas funcionales parciales también pudiesen meterse dentro de la investigación, porque el efecto es lo que al final va a generar el que se tome la decisión. Ahora, si tienes esa falla funcional parcial, pero que su efecto es mínimo y comparado contra otros impactos de otra falla, no está entre los peores, por ejemplo, entre el 80-20 de los malos actores, pues tú de repente puede convivir y de repente no vale la pena poder hacer un análisis causa-raíz a ese tipo de fallas funcionales parciales. Víctor Palacio pregunta aquí, en el caso de que las raíces se deben considerar todas las empresas tener certificación, bueno, esto es relativo, porque tú puedes aplicar estas metodologías en áreas donde tengas personal totalmente certificado o especialidades certificadas o en otras que no. A nosotros nos ha tocado, hemos tenido la oportunidad de trabajar en el sector aeronáutico donde todos los técnicos y todas las áreas están certificadas, pero hemos ido, qué sé yo, a un ingenio de azúcar donde, bueno, muchos de los técnicos han aprendido de forma empírica, pero eso no significa que ahí no pueda aplicar la metodología. Claro, yo puedo aplicar los métodos en cualquier sector. Lo que tengo que identificar son justamente cuáles son las fortalezas y debilidades de cada organización para introducir este tipo de herramientas. En el caso de las causas raíces latentes, sí, puede ser puede ser el cambio de una rutina. Es decir, si tú identificas que justamente previo a la rutina es que tienes un técnico mecánico que se está equivocando porque no tiene un buen procedimiento o porque el mantenimiento no es el adecuado. Entonces ahí hay una causa latente, bueno, que justamente nadie previó la revisión del plan de mantenimiento. Entonces una causa latente puede estar asociada a la revisión del cambio de una... Bueno, esto no es tan sencillo sacar la distribución de cuánto es de causas humanas, físicas, humanas y latentes, porque eso va a cambiar de un sector a otro. Pero en términos generales, como yo les comentaba, hay un autor que se llama James Reason, que él estudia la parte de lo que se llama la ingeniería de errores humanos, o Human Reliability Analysis. Él es un experto en esa área. James Reason tiene un libro que justamente habla sobre errores humanos, y es un psicólogo industrial, y él en su estudio, bueno, justamente él ha colocado esa referencia, que entre un 80 hasta un 85% de los eventos que generan fallas en procesos industriales tienen que ver con causas humanas. Y más o menos eso es lo que nos hemos dado cuenta en muchas de las empresas donde nosotros vamos. Una gran cantidad de fallas humanas, de más del 70-80%, son las que siempre aparecen en este tipo de investigación. Ya luego, en los errores humanos, bueno,
el cómo se aborda un error humano tiene distintos escenarios. Uno de los factores para mejorar el error humano, como plantea el amigo Fernández, es lo que se llama atacar la ergonomía. La ergonomía es modificar externamente una máquina. Si a veces entonces tienes un diseño, por ejemplo, de hace 20, 30 años, donde el mecánico o el operario tenía que tomar muchas decisiones manuales. Ahora modificando o alterando la reingeniería de esa máquina, puedes hacer que minimice ciertos errores humanos. Entonces sí, eso puede ser un potencial camino. No es el único, pero es una opción que se puede poner a competir. Otra puede ser que tú identifiques un manual de procedimientos que le indique a ese operario cómo operar esa máquina de forma correcta, porque de repente se está equivocando porque no tiene, puede ser como poner a competir esa solución contra un rediseño de la máquina. No, bueno, en los análisis de causas pueden aparecer los tres tipos de causas, pero no es que siempre tienen que aparecer. Pueden haber ramificaciones donde aparece la causa física y la humana, o la humana y la latente. Casi siempre es una combinación entre humana y latente, o pueden aparecer las tres, pero no hay ninguna regla. Lo importante es evaluar, bueno, los escenarios donde puedan aparecer las tres o alguna de ellas. Ya luego, los presupuestos. Sí, bueno, la mayoría de los presupuestos son complicados a la hora de justificarlos para las soluciones. Es lo que normalmente le cuesta más a los facilitadores para llevar adelante. El amigo Dani escribe por acá. Es bueno, igual, el indicador de efectividad nosotros recomendamos el riesgo anual equivalente. Comparar el antes y el después, y ese me permite medir tanto factores de confiabilidad, mantenibilidad y la parte de impacto económico. Entonces allí, en ese impacto, pues tú puedes medir la efectividad de la solución. Entonces no nos limita simplemente a evaluar si mejoramos la confiabilidad, sino nos obliga a convertir la confiabilidad y la mantenibilidad en dinero. Por aquí el amigo Matt Mackenzie, no, bueno, lo del indicador, la frecuencia para nosotros forma parte del indicador de coste-riesgo. Si lo medimos solo como frecuencia, normalmente ese indicador no es, fíjense, medir la frecuencia en los análisis causa-raíz solo sirve para medir la efectividad, no la eficiencia. Ah, bueno, que hiciste un causa-raíz que te disminuyó la falla de 10 fallas a una falla, está siendo efectivo, pero ¿a qué costo? Entonces, para saber el valor del ahorro que estás propiciando, tienes que calcular la parte económica. Y el riesgo incluye. Entonces, por eso la idea es que no nos quedemos midiendo solo el indicador de frecuencia de falla. Sí, bueno, lo ideal es que estas metodologías se vean como un proceso de mejora continua, que no sean procesos aislados. Eso es otro error que se comete. Pero no, que hagamos un análisis de causa raíz porque al gerente se le ocurrió. No, eso es un error muy común. Esto debería meterse dentro de un proceso de mejora continua y que haya un indicador que sea el detonador mensualmente y que mensualmente ese detonador obligue a un grupo, bueno, que pase el grupo de confiabilidad o un grupo de mejora continua que analice eventos de fallo. Sí, bueno, esta metodología, bueno, la hemos aplicado en distintos procesos y en realidad, pues las inversiones inicialmente son bastante bajas porque lo que tienes que adiestrar simplemente al personal. Y luego lo que teóricamente cuesta más es ahora la disposición del recurso. Eso es lo que normalmente genera, más que el costo, es el tiempo de tu recurso, porque necesitas mecánicos, instrumentistas que salgan de su día a día a trabajar acá. Y como usted no tiene grupos a dedicación exclusiva, entonces, bueno, ellos tienen que estar, por un lado, participando en los eventos de fallo, en los análisis de eventos de fallo, y por otro lado tienen que estar resolviendo los problemas del día a día. Entonces, más que el costo de la inversión de un procedimiento, es la cantidad de tiempo que necesitas para dedicarle a este tipo de implantaciones metodológicas. Claro, el tiempo recomendable, bueno, eso va a depender. Como les comentaba, nosotros hemos aplicado esta metodología, un árbol de fallas completo lo hemos desarrollado en 2 reuniones de 3 horas, en una semana. Claro, estamos hablando de árboles de fallas muy sencillos, pero luego nos ha tocado trabajar, por ejemplo, en el análisis de fallas de un gran motocompresor, donde hubo el rompimiento de algunos pistones de un motor de más de 15.000 HP, donde ahí entonces se manejaban problemas de rubricación, de corrosión, de degradación, de fatiga, y bueno, eso fueron más de 20 reuniones, porque muchas veces ahí ni siquiera nosotros podemos validar las hipótesis, tenemos que llevar muchos materiales a un laboratorio especializado. Entonces aquí no hay una regla única, es decir, va a depender de la complejidad de las hipótesis. Hipótesis muy complejas generan más recomendaciones, más reuniones. Hipótesis muy sencillas pues generan análisis muy rápido. Entonces, digamos, ahí no hay una pregunta, una respuesta inmediata de cuántas reuniones, pero vean más o menos el promedio. El promedio normalmente para un proceso de media complejidad mínimo son de 7 a 8 reuniones. Se va a ver el número
promedio, es como la mediana que nosotros hemos obtenido de todos los análisis y nos hemos ido a extremos, análisis de más de 30 reuniones y análisis de 2 o 3 reuniones. Pero la media ha sido más o menos de unas 7 o 8 reuniones. El amigo José por acá. Sí, bueno, lo de la situación forjada, la idea es siempre el concepto de validar con hechos reales. No tratar de forjar la hipótesis, porque a veces, bueno, por el conocimiento que tenemos, pues muchas veces queremos forzarla sin tener una validación de hechos reales, y eso es un error. La idea es que toda la hipótesis se trate de validar con hechos reales. Si la forzamos sin hechos reales, pues luego eso puede estar generando lo que se llama una solución falsa en la parte final de la metodología. El costo, el análisis costo-beneficio no, el análisis costo-beneficio incluye el riesgo, porque justamente el indicador que se utiliza dentro del modelo costo-riesgo-beneficio es frecuencia por consecuencia. En la frecuencia se mide la confiabilidad, la consecuencia se mide el tiempo indisponible y se afecta por los costos en la producción, seguridad o ambiente. Entonces, al final, el modelo costo-beneficio es un indicador, el indicador que sustente ese modelo es el modelo de costo-riesgo-beneficio. Después de aplicar el amigo Oscar Mario, después de haber aplicado una acción correctiva, si se presenta una nueva falla, claro, fíjense, esto es como el proceso de auditoría posterior. Si aplicamos una solución y el evento de fallos ocurría cada 2 meses y después de haber implantado la solución a los 2 meses vuelve a aparecer, bueno, eso es una alarma inmediatamente. Claro, no podemos decir inmediatamente que la investigación anterior se hizo mal, es decir, es como hacer un análisis dentro del análisis. Hay que venir y validar, no vaya a ser que esta falla, a pesar de que esté ocurriendo el mismo componente, pero sea, por ejemplo, ahora por una hipótesis totalmente distinta. Bueno, ahora es el operador que comenzó a sobrecargar el equipo y por eso se dañó el componente. Entonces, la solución que planteamos no estuvo incorrecta, sino que el operador cometió un error. Es decir, eso puede haber ocurrido. Entonces, la idea allí es hacer esa revisión para luego descartar si sí en realidad nos equivocamos en la investigación original o es un problema nuevo que está apareciendo en la investigación. Dime. Carlos, yo creo que sería la última pregunta porque ya cumplimos con el tiempo. Entonces, Okay, para perfecto. que por favor respondamos la última pregunta y ya le damos cierre al webinar. Muchas gracias. Sí, bueno, por aquí está el amigo Erudat. Bueno, ¿qué porcentaje de tiempo un RCA se lleva en el promedio? Ok. De toda la metodología que nosotros planteamos, de las 5 hipótesis, la definición inicial del problema, jerarquización, definición de los modos, hipótesis y causas, de todo ese proceso, la validación de las hipótesis se lleva prácticamente entre casi el 40% de todo el tiempo que se dedica en una investigación, análisis, causa raíz. La hipótesis y la definición de causas, ellas dos se llevan casi el 60%. ¿Sí? Esas dos etapas son normalmente las más importantes, pero la hipótesis es la que lleva el mayor nivel de tiempo. Bueno, con esto creo que vamos finalizando. Recuerdo entonces, para la fecha de mayo, pues tenemos el curso de certificación vía streaming y en el grupo de Ingeniería de Confiabilidad, como les comenté en LinkedIn, pues pueden descargar tanto esta presentación y otros materiales técnicos que tenemos nosotros en el área de causa raíz. Bueno, creo que con esto vamos finalizando. Muchas gracias por todo y después Eli te colgará también el video del webinar. Sí, muchísimas gracias a todos por participar y los esperamos en una próxima ocasión. A todos muchas gracias y hasta pronto.